¿Alguna vez te has preguntado cómo el Espíritu Santo puede transformar tu vida de maneras extraordinarias? En este video exploraremos los dones del Espíritu Santo, esos regalos divinos que no solo nos equipan para vivir nuestra fe, sino que también nos capacitan para impactar el mundo a nuestro alrededor. Desde la sabiduría que ilumina nuestro camino hasta los milagros que desafían la lógica. Cada uno de estos dones tiene un propósito específico y poderoso. Hablaremos sobre cómo la fe puede mover montañas, cómo la profecía trae dirección y esperanza, y cómo el don de sanidades sigue vigente en nuestras vidas hoy. Pero eso no es todo. También descubrirás cómo el discernimiento de espíritus te protege de engaños, cómo el hablar en lenguas y su interpretación edifica la Iglesia, y por qué estos dones son vitales para el cuerpo de Cristo en estos tiempos. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría ser la clave para desatar el potencial que Dios ha puesto dentro de ti. No querrás perderte esto. Uno del don de sabiduría. Queridos hermanos, el don de sabiduría es uno de los dones más poderosos y valiosos que el Espíritu Santo nos otorga, porque nos permite ver las situaciones desde la perspectiva divina. Este don va mucho más allá de la sabiduría que podemos adquirir a través de la experiencia o el conocimiento académico. Es una revelación sobrenatural que nos da entendimiento profundo de la voluntad de Dios, especialmente en momentos críticos donde nuestras decisiones tienen un impacto. La sabiduría celestial nos ayuda a discernir lo correcto de lo incorrecto, a ver las cosas con los ojos de Dios y a actuar de acuerdo con su plan perfecto. Este don se manifiesta cuando estamos en medio de una situación confusa o compleja, y el Espíritu Santo nos da una claridad repentina que ilumina el camino a seguir. Un ejemplo clásico en la Biblia es el del rey Salomón. Cuando Dios le preguntó qué deseaba, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Como respuesta, Dios no solo le dio sabiduría, sino que le concedió más sabiduría que a cualquier otro hombre en su tiempo. Un Reyes 3:9. La historia del juicio de Salomón con las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un bebé es un claro ejemplo de cómo este don opera en decisiones que parecían no tener solución. En la vida del creyente, el don de sabiduría se aplica de muchas maneras. Puede ayudarnos a aconsejar a alguien que está pasando por una situación difícil, a tomar decisiones justas en nuestro trabajo, en nuestra familia o en nuestro ministerio. Este don es crucial porque trae luz en medio de la oscuridad y abre puertas a soluciones alineadas con el plan de Dios. 2. Del don de ciencia. El don de ciencia, también conocido como el don de conocimiento, es otro don sobrenatural que el Espíritu Santo otorga para revelar verdades que no podríamos conocer por medios humanos. No se trata de la sabiduría adquirida por el estudio, sino de un conocimiento revelado directamente por Dios. Este don se manifiesta cuando el Espíritu Santo revela información precisa sobre una situación, persona o evento que está oculto al entendimiento humano. Un ejemplo bíblico claro de este don lo encontramos en el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo. Jesús reveló detalles íntimos de su vida, como el hecho de que había tenido 5 maridos, y que el hombre con quien vivía en ese momento no era su esposo. Juan 4:16-19. Esta revelación tocó profundamente el corazón de la mujer y fue el inicio de su transformación y testimonio. En nuestras vidas, el don de ciencia puede manifestarse de muchas maneras. Puede ocurrir durante un tiempo de oración, donde el Espíritu Santo revela una necesidad específica o un problema oculto que alguien está enfrentando. Este tipo de conocimiento no se da para presumir o exponer a otros, sino para llevar sanidad, guía y dirección a las personas. Además, este don nos ayuda a discernir las mentiras del enemigo y a proteger la Iglesia de ataques espirituales. El don de ciencia es esencial para ayudar a otros a encontrar dirección en momentos de confusión y para revelar aspectos de la vida que necesitan ser tratados con urgencia. Es una herramienta vital para el crecimiento espiritual y la sanidad emocional y espiritual de las personas. 3. El don de fe. El don de fe es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para confiar en Dios de una manera que va más allá de la fe ordinaria. Esta fe extraordinaria se activa en momentos donde todo parece imposible y se requiere una intervención divina para que las circunstancias
circunstancias cambien. Esta fe es firme, inquebrantable, y se mantiene incluso cuando la lógica humana dice que no hay esperanza. Todos los cristianos tenemos fe, pero el don de fe es un regalo especial para momentos clave en la vida de un creyente o en el ministerio. Un ejemplo bíblico clásico es el de Pedro, cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. La fe de Pedro le permitió hacer algo que era humanamente imposible. Mateo 14 a 28 a 31. Aunque en un momento dudó, el principio de su acción fue una demostración poderosa del don de fe. Este don no solo edifica al que lo recibe, sino que también inspira a los que lo rodean. Cuando alguien camina en este don, su confianza total en Dios motiva a otros a confiar más en el Señor, a creer que lo imposible puede hacerse realidad y a depender del poder divino. El don de fe mueve montañas y abre puertas a lo sobrenatural. 4. Del don de sanidades. El don de sanidades es uno de los dones más poderosos y visibles del Espíritu Santo, y está directamente relacionado con el carácter de Dios como sanador. Este don se manifiesta cuando el poder de Dios interviene para restaurar la salud física, emocional o espiritual de una persona. Jesús usó este don de manera constante durante su ministerio terrenal, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y resucitando a los muertos. En Mateo 4 a 23 a 24, vemos a Jesús sanando a multitud de personas de toda clase de enfermedades. Estas sanidades no solo traían alivio físico, sino que también señalaban una verdad más profunda. El reino de Dios había llegado a la tierra, trayendo sanidad y restauración. Este don puede manifestarse de diferentes formas. A veces, la sanidad es instantánea y milagrosa, como cuando Jesús curó al ciego Bartimeo. Otras veces, la sanidad es gradual pero igualmente divina. El propósito de este don es restaurar a las personas no solo físicamente, sino también espiritualmente, para que puedan experimentar la plenitud de la vida que Dios les ofrece. Es importante recordar que el don de sanidades no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. A veces Dios sana inmediatamente, otras veces lo hace de manera progresiva. Y en algunos casos, la sanidad llega al final de nuestras vidas, cuando nos encontramos con Él en la eternidad. Sin embargo, en cada caso, debemos confiar en que Dios es nuestro sanador y siempre actúa de acuerdo a su perfecta voluntad. 5. Del don de hacer milagros. El don de hacer milagros es una manifestación del poder sobrenatural de Dios, que va más allá de las leyes naturales. Los milagros son intervenciones divinas en el orden natural, que revelan el poder y la gloria de Dios. Estos milagros no son simplemente hechos asombrosos, sino señales que apuntan al reino de Dios y a su soberanía sobre todas las cosas. Un ejemplo clásico de este don se encuentra en Éxodo 14, 21 a 22, cuando Dios, a través de Moisés, dividió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pudiera escapar de los egipcios. Este milagro no solo salvó al pueblo de la esclavitud, sino que también mostró la fidelidad de Dios a sus promesas. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús realizando milagros continuamente, desde transformar el agua en vino hasta resucitar a los muertos. Cada milagro tenía un propósito: demostrar que el reino de Dios estaba presente y activo en la vida de las personas. En nuestra vida, el don de hacer milagros puede manifestarse en situaciones donde necesitamos una intervención divina urgente. Puede ser una sanidad instantánea, una provisión sobrenatural o la liberación de una opresión espiritual. Los milagros no solo resuelven situaciones inmediatas, sino que también edifican la fe de quienes los presencian, mostrando que Dios sigue obrando de manera poderosa en nuestros días. 6. El don de profecía. El don de profecía es uno de los dones más importantes para la edificación de la Iglesia, porque nos permite comunicar el mensaje de Dios de manera clara y directa. La profecía no se trata solo de predecir el futuro, sino de hablar de parte de Dios para traer exhortación, edificación y consuelo al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 14 y 3. En 2 Samuel 12, 1 a 14. El profeta Natán confronta al rey David después de su pecado con Betsabé, y lo hace a través de una
una palabra profética que trae convicción y arrepentimiento. La profecía tiene el poder de corregir, guiar y traer restauración cuando es recibida con un corazón humilde. Hoy en día, el don de profecía sigue siendo una herramienta clave para guiar a la Iglesia. A través de este don, Dios revela su voluntad y nos da dirección en tiempos de incertidumbre. Cuando alguien profetiza, lo hace movido por el Espíritu Santo, para transmitir un mensaje que edifica y fortalece al pueblo de Dios. 7. Del don de discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es un don esencial para la vida del creyente, ya que nos permite distinguir entre lo que proviene de Dios, lo que es meramente humano y lo que es del enemigo. Este don es clave para proteger a la Iglesia de doctrinas falsas, engaños y ataques espirituales. En Hechos 16:16-18, el apóstol Pablo discernió que una joven estaba siendo usada por un espíritu maligno para adivinar el futuro, aunque ella decía cosas que parecían positivas. Pablo expulsó el espíritu en el nombre de Jesús, liberando a la joven de esa opresión espiritual. Este don es especialmente importante en tiempos donde la verdad y el error pueden parecer similares. El discernimiento de espíritus nos ayuda a ver lo que está oculto y a reconocer el origen de las influencias espirituales que enfrentamos. Nos da la capacidad de protegernos y proteger a la Iglesia de ataques encubiertos del enemigo. 8. Del don de hablar en lenguas. El don de hablar en lenguas es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, en la cual el creyente habla en un idioma que no conoce. Este idioma puede ser una lengua humana o una lengua celestial que no corresponde a ningún idioma terrenal. Su propósito principal es la edificación espiritual del creyente. En ocasiones, la comunicación de un mensaje específico de Dios para la Iglesia. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, los discípulos comenzaron a hablar en lenguas, y personas de varias naciones los entendieron en sus propios idiomas. Este fue un poderoso testimonio del poder de Dios y del inicio de la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Este don puede manifestarse en la oración personal, donde el creyente se conecta profundamente con Dios, orando en un idioma que no comprende, pero que edifica su espíritu. 1 Corintios 14:2-4. También puede manifestarse en un contexto congregacional, donde debe haber interpretación para que el mensaje sea entendido por todos. 9. El don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas complementa el don de hablar en lenguas y tiene como propósito traducir el mensaje dado en lenguas para que todos puedan entenderlo y ser edificados. Este don no es una traducción literal, sino una revelación del significado del mensaje que fue dado en lenguas, permitiendo que el cuerpo de Cristo sea exhortado y fortalecido. En 1 Corintios 14:27-28, Pablo instruye que cuando alguien habla en lenguas en una reunión congregacional, debe haber interpretación para que todos puedan beneficiarse del mensaje. El don de interpretación asegura que lo que Dios quiere comunicar sea comprendido y aplicado por la Iglesia, evitando confusión y trayendo claridad. Queridos hermanos, los dones del Espíritu Santo son manifestaciones poderosas de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Cada uno de estos dones no solo nos equipa para vivir una vida llena de propósito, sino que también nos capacita para edificar a la Iglesia y avanzar el reino de Dios. Si anhelas estos dones, te animo a que busques diligentemente al Espíritu Santo, pidiéndole que te use para edificar su cuerpo y para que a través de ti otros puedan conocer el poder y el amor de Dios. Cada uno de nosotros tiene un rol único en el plan de Dios, y el Espíritu Santo está listo para derramar sus dones sobre aquellos que están dispuestos a ser sus instrumentos. Antes de despedirnos, te invito a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Gracias por acompañarnos hoy. Que el Espíritu Santo te guíe, te capacite y te llene con sus dones en cada aspecto de tu vida.